No lo voy a resolver en su totalidad para que tú lo hagas, es el ejercicio que te salió en la plataforma, pero es importante saber cómo se resuelven este tipo de ejercicios y quiero ayudarles para que, llegado el examen, si se presenta alguna ecuación de este tipo, sepan cómo abordarla. Si ustedes recuerdan, lo que teníamos en el ejercicio que vimos en la sesión de lunes fue todo en función de coseno o todo en función de seno. No me acuerdo si habíamos hecho uno en función de senos o cosenos, pero todo debe estar en función de la misma eh, función trigonométrica, que para nosotros sería nuestra variable. Es como si aquí tuviéramos x cuadrada, pero aquí yo ya no tengo x. Aquí yo ya tengo coseno, que sería y. Y aquí tendría entonces una ecuación en función de dos variables. Siendo una sola, pues no se puede resolver de esta manera. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que emplear la identidad trigonométrica pitagórica, seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, igual a la unidad. Y de ahí despejar entonces al seno cuadrado, que es lo que aparece. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y sustituir, vamos a llamarle esta ecuación A y esta ecuación B. Sustituir B en A. Y entonces yo tendría coseno, perdón, de repente me sofro, coseno de alfa más dos veces el seno cuadrado de alfa, que es 1 menos coseno cuadrado de alfa, igual a la unidad. De aquí, entonces, tendría yo coseno de alfa. Multiplico 2 por 1 y 2 por menos coseno cuadrado de alfa. Más 2 menos 2 coseno. De aquí despejas el 1 restándolo hacia el lado derecho. Y voy a escribir todo ya en orden. Primero término cuadrático, menos 2 coseno cuadrado de alfa. Después término lineal. Y después término independiente, que sería 2 menos 1. Y esta es la ecuación que tienes que resolver por fórmula general. No sé si queden dudas. Pero entonces sí te puede dar tres resultados. Te van a dar 3. No te habían dado Ah, porque lo estabas resolviendo de esta manera. Y recuerden, en la que te da 4 es que no debes simplificar. Ya lo habíamos hecho con la de coseno igual a seno, no me acuerdo, o cosecante igual a cotangente. Habíamos hecho una ya en la sesión anterior que viene aquí en las notas, para que no quede duda. Voy a ver de aquí de las notas, de los apuntes de trigonometría en la parte final, en las ecuaciones trigonométricas. 2 coseno igual a cotangente. Si tú cancelas, vas a quitar opciones. Si tú no cancelas y despejas restando, entonces vas a conservar las 4 opciones. Es un ejercicio de este tipo, seguro el que te salió. sí. Ajá. Suma y resta en lugar de multiplicar y dividir para cancelar, porque si no, ahí vas a perder soluciones. Ariadna, por favor. Profe, yo tengo una duda, pero es con otro ejercicio, es de senos y cosenos. Es que ya resolví el primer intento, pero no me di cuenta que me decía que, que no contesté como la pregunta completa o algo así, Sí, y saqué fíjate que cero, entonces no no, sé qué se... no, mándalo completo y yo lo reviso. Ah, ok. No sé si les dé chance de enviarlo o no. También, por acá su compañera, Ana, me estaba diciendo que tenía el mismo problema, pero yo sí veo su calificación, así que no sé si sea para todos los intentos el error que les esté marcando o sea específicamente para alguno, el que no les esté dejando enviar el ejercicio. A ver, déjame ver si todavía estoy dentro de, sí, de Ana, pero yo sí estoy viendo su intento. Ella me mandó una imagen donde dice que no se puede concluir o algo así. Es que a mí sí me deja terminarlo, pero no me da calificación, o sea, me califica con cero. Y A en ver, los dos intentos es que lo traté de volver a hacer y en el intento que dejé en curso decía que que contestara todo lo que pregunta y no, pues ya no sabía qué más hacer. Pero sí ¿tienes me un lo solo califica nombre, con cero. Ariadna? ¿Mande?
¿Tienes un solo nombre? Sí, ¿Ariadna? Ok, Ariadna para filtrarlo y que más rápido te encuentre. sí. Porras Cervantes, así que es el 17, ¿no? El sí. Me sale con cero. Sí, todavía está en curso. No lo tengo aquí como enviado. Envíalo, aunque te lo califique con cero, yo ya lo veo. Te debe guardar las respuestas. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Ah, la parte de evaluación. A ver, gracias. De una vez lo checamos con Ana Elisa. A ver, evaluación del capítulo 1, pero tampoco está enviado, así que está en curso. A lo mejor podemos ver este intento. Los 8 y 9. A ver, responda a todas las partes de la pregunta. Si te deja enviarlo o no te deja enviarlo. Esto es lo que le está saliendo también a su compañera. Si alguien más presenta este error, me dicen, por favor. ¿Te deja enviarlo o no, Ana? Ana, ¿estás por ahí, Ana? Ah, profe, a mí tampoco me deja enviarlo. O sea, me pasa lo mismo y, o sea, no me deja enviarlo porque dice que está incompleta la pregunta. A ver, saco ahorita la plataforma para checar el banco de reactivos y saber por qué les está marcando. Esto no debiera ocurrir. Eso ahorita yo lo resuelvo fuera de pantalla. Sí, sí, le dejo enviarlo a su compañera. Dice, gracias. Eh, Les decía, ahorita empiezo yo a checarlo fuera de pantalla para no quitarle tiempo al curso y ahorita lo resuelvo, ¿sale? Bueno, Sí, profe, gracias. a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Algún detalle más con la parte de ecuaciones trigonométricas o en general del capítulo? Profe, Sí, te escucho. yo tengo una pregunta sobre acerca de un ejercicio que pues intenté hacer pues lo que pude, pero ya como que me tronqué, entonces ya no sé para dónde irme de un ejercicio. No Ajá, sé ¿cuál si me es? pueda orientar. Es la de 3 más tangente cuadrada de alfa es igual a 2 secante de alfa. ¿Igual a 2 secante? Sí, ¿Así? al ¿3 más cuadrado. cuadrada? Ujú, sí. Ok. Eh, Aquí tenemos algo similar. Yo tengo secante cuadrada y tangente cuadrada. Aquí lo lógico es que nosotros empleemos la identidad trigonométrica y nosotros hagamos la sustitución en la ecuación para que nosotros podamos entonces simplificar a una sola variable. A ver, permítame un instante. Ay, Dios. Cada vez que ustedes tengan
Aquí están las tres. Cada vez que ustedes tengan funciones trigonométricas y tengan en conjunto, por ejemplo, seno y coseno, secante y tangente o cosecante y cotangente, pues entonces ustedes empleen las pitagóricas. Aquí en este caso, secante cuadrada y tangente cuadrada las puedes relacionar igual con su identidad trigonométrica. Y de aquí entonces tú dejar a una en función de la otra. ¿Cuál? La que tú quieras. En este caso yo también decidí dejarte en función de coseno, hubiera podido dejarte en función de seno, aunque se hubiera complicado más por tener que poner a este término que es lineal a través de una ecuación cuadrática como lo es la identidad. En este caso prácticamente sí todo indicaba que iba a ser en función del coseno. Ahora, aquí tú puedes despejar y decir, por ejemplo, secante cuadrada. Dejarlo como 1 más tangente cuadrada de alfa y dejar entonces que 3. Perdón si de repente dejo de hablar, ¿eh? Y aplicar posteriormente propiedad distributiva. No sé por qué estar frente a la computadora me hace sudar tanto. A ver, bueno, entonces aplicando propiedad distributiva, desarrollando el lado derecho. Y de aquí, entonces, agrupar términos numéricos de un lado y términos en función de la tangente del otro. Tres menos 2, 1, igual a 2 tangente cuadrada menos tangente cuadrada, tangente cuadrada. Y de aquí pues despejas y ya está casi resuelta. Ok, profesor, muchas gracias. Nada más, ojo. ¿Cómo te llamas? Heriberto. Heriberto. Nada más, ojo. ¿Qué te hace falta para despejar, Heriberto? Pues se supone que está en, si no, en 3 más tangente cuadrada de alfa es igual a 2 más, No. Aquí ya lo ¿o en cuál olvidé. se refiere, profe? ¿Qué En te hace de, falta para despejar esto? Para que la tangente quede solita. ponerle ya sea raíz cuadrada, ¿no? Al uno. Ajá. ¿Y cuánto vale la raíz de 1? 1. No. No. No, Ma no, es Ojo, ¿eh? Es raíz cuadrada de 1. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la raíz cuadrada de 1? 1 que me dijo su compañero Heriberto es una solución parcial. ¿Cuál es la solución de raíz de 1? Más menos uno. Más menos Sí, 1. creo que es uno. ok, ujú. Y entonces ella les da 4 soluciones, que es posible que es donde se puedan estar haciendo bolas y por lo cual no obtengan las 4 soluciones. ¿Por qué? Porque si la tangente de alfa es igual a más menos 1, quiere decir que son proyecciones de 45 grados en todos los cuadrantes. Porque es tanto positiva como negativa, y positiva y negativa, pues es en todos los cuadrantes, positiva en primero y tercero, negativa en segundo y cuarto. Que sea 1, pues de 45 grados, quiere decir 45 en todos los cuadrantes. Para que hagan el análisis así, que esa es la parte trigonométrica que tendrán que analizar ustedes. ¿Sale? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? Creo que no, profe. Gracias. A ver, estoy checando ya sus ejercicios de ley de senos y ley de cosenos. Denme un instante, estoy volviendo a grabar los archivos y a verificar que no tenga nada de código por ahí que esté colgando para que les esté pidiendo resolver algo más.
Bueno, la ley de cosenos ya están. Vamos a hacer lo mismo con la ley de senos y ya estoy con ustedes. Listo, ya los volví a grabar, a ver si eso evita el problema y si no, pues envíenlos ustedes así tal cual y yo los califico a mano. No sé por qué me está generando este problema. No quiero tampoco lanzarme a hacer una limpieza de sistema porque si les llega a borrar lo que ya tienen, pues sale peor el asunto. Entonces, yo esperaría que con esto ya quedara solucionado. A lo mejor a las personas que ya les presentó el problema va a seguir marcándoles lo mismo, pero no importa, ¿no? O sea, me lo envían así tal cual y yo los reviso. Quizá quienes no hayan generado el examen, como ya sobrescribí yo los reactivos, pueda que no les marque el error. Ustedes envíenmelo como sea, yo lo califico, ¿sale? Bueno, ¿alguna otra duda? Gracias, profe. No, profe. A ustedes, bueno. El segundo capítulo que tenemos que estudiar nosotros es el capítulo de números reales. Aquí el objetivo, nos indican, es aplicar las propiedades de los números reales y sus subconjuntos para demostrar algunas proposiciones por inducción matemática y para resolver inecuaciones. Aquí nos están diciendo que inducción matemática e inecuaciones o desigualdades van a ser los puntos fuertes del capítulo. Ahora, empezamos con los números naturales, el concepto de número natural y la definición mediante los 5 postulados de Peano. Además de ello, propiedades como la suma y la multiplicación y el orden en los números naturales para entrar a inducción matemática. Después haremos lo mismo, pero para los enteros, los racionales o fraccionarios. Aquí veremos también un algoritmo que nos va a permitir identificar el cociente de dos números que nos dé una expresión decimal periódica. Sabemos que un número fraccionario siempre es una expresión decimal periódica y vamos a estar resolviendo ejercicios de este tipo. Y finalmente, terminar de estudiar al conjunto de los reales, como también el conjunto de los irracionales sumados a todos los otros anteriores, que son naturales enteros irracionales y espacio racionales. Así que los irracionales se suman a los otros 3 conjuntos de numeración para dar a los reales en conjunto. Veremos su clasificación y definición de los irracionales y después entraremos ya en ecuaciones. Esto es nuestro capitulado. Decirles que nosotros vamos a estar estudiando a los números reales a través de este enfoque o método, el constructivo. Primero los naturales, estos a su vez que den paso a los enteros a los racionales y los racionales a los reales en conjunto. Aquí faltaría decir que los reales tienen también a los irracionales, ¿sale? Y comenzando nosotros por los números naturales, lo primero que tenemos que hacer es pues los 5 postulados de Peano, perdón, que nos permiten sentar las bases de un sistema de numeración. Aquí yo les estoy poniendo una síntesis de Giuseppe Peano, que fue quien sentó las bases de el sistema de numeración de los números naturales. Con anterioridad, la humanidad, las distintas culturas, habían ya utilizado los números para muchísimas cosas. Simplemente aquí en Mesoamérica, todas las culturas tenían una precisión astronómica sorprendente basándose en los sistemas de numeración, que para ellos no era el principal sistema, el decimal, como el que manejamos nosotros hoy en día, sino era un sistema vigesimal. Y a través de las combinaciones de números en base 20 y números en base 13, para combinar tanto sus calendarios religiosos como los calendarios civiles, es que ellos pudieron hacer cálculos astronómicos de increíble precisión. El cero
es un elemento también que tenían como conocido y tenemos el glifo maya del cero. Sabían de la existencia entonces del cero, de los números en general. Eh, los egipcios utilizaron también cuestiones trigonométricas y numéricas desde tiempo atrás, es decir, los hindús y los árabes también con el aporte a los sistemas de numeración, la inclusión de los números negativos. Se tienen muchísimos conocimientos de los sistemas de numeración y el empleo de los mismos a través de la historia de la humanidad, a través de las distintas culturas que mencioné y las muchas otras que no lo hice, pero que los utilizaron. Pero no se tenía nunca, o nunca se había tenido, la formalización de qué era un sistema de numeración, es decir, qué es lo que debe cumplir para que algo sea considerado como sistema de numeración. Y si existen estas reglas, entonces yo puedo decir que se trata de un sistema. Jime, Sarai, estás levantando la mano, ¿tienes alguna duda? Sí, tengo una duda con algo que dijo hace rato en la presentación del capítulo 2. Dijo que todo número fraccionario era periódico, ¿no? Sí, sí, todo. Pero según yo, un número periódico es aquel que repite como un tercio, es un número fraccionario, porque se repite el punto 33333 en todo. Entonces, digo, Sí, es un número periódico. Entonces, pero no todos los números fraccionarios son periódicos, ¿o sí? sí, todos. Por ejemplo, un medio sí tiene un número exacto, no es periódico. Sí, es periódico. Un medio es igual a 0.5, pero lo mismo 0.50, 0.500, 0.5000. Cero es el dígito periódico. Ah, ya entendí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Dale. Bueno, todo número fraccionario tiene una expresión decimal periódica, todo. A diferencia de los números irracionales, donde si ustedes meten este valor a la calculadora, les va a arrojar una expresión decimal no periódica. Esa es la diferencia entre un número racional y un número irracional. Perdón. ¿Sale? Bueno, si hay más dudas, me dicen y con gusto las vamos resolviendo. Ok, entonces es hasta los años de 1800 y pico. No sé si aquí les puse la fecha. No, bueno, nada más dice que en el siglo XIX define lo que son los números naturales a través de estos 5 postulados. ¿Qué operaciones? Perdón. ¿Cuáles son los 5 postulados? El conjunto de los naturales se define de la siguiente manera. Primer postulado, 1 pertenece a los naturales. Pareciera que no tiene mucho sentido este primer postulado. Vamos a ver cómo después se basan en este primer postulado o se basa Peano para fundamentar el sistema como tal de numeración. Porque igual hubiera podido decir yo, pues sí, también 10 es natural y 1000 es natural y 55 es un número natural. Pero 1 es el primer elemento de los naturales. Ahorita vamos a ver dónde se dice que es el primer elemento. Y con este primer postulado se conjuga para decir que siendo el primer elemento, pues sabemos que este primer elemento pertenece a los naturales y el resto también. Para cada un elemento n existe un único n asterisco que vamos a llamar siguiente de n. Es decir, es un sistema de numeración infinito. Cada número que tenga yo, le sumo un número. Aquí abajo está en la primera propiedad de adición y llego al siguiente de n. N más 1 es igual al siguiente de n. Quiere decir que si yo estoy en 578 y le sumo 1, pues llegaré a 579 y así sucesivamente. Es decir, el conjunto de los naturales está acotado en la parte inferior, 1 es el primer elemento, pero no está acotado en la parte superior, es decir, es un sistema de numeración infinito. Para cada n se tiene que el siguiente es diferente de 1. Y entonces el primer postulado con el tercero ya tienen sentido. ¿Qué es lo que pasa si el siguiente de n es diferente de 1? ¿Qué me dice este postulado? ¿Cuál es el primer elemento entonces del sistema de numeración? 1. 1, porque si yo aquí sustituyera 0
el siguiente de 0 es 1, pero me dice que todo elemento siguiente debe ser diferente de 1, es decir, 0 no pertenece al sistema de numeración, 1 es el inicio del mismo y 1 pertenece a los naturales. Es por ello, entonces, que el primer postulado y tercer postulado se conjugan para decir mi primer elemento de los naturales es el 1 y todo elemento siguiente pues debe ser mayor a 1. Cuarto postulado. Si se tienen dos elementos de los naturales siendo sus siguientes iguales, entonces sí o sí los elementos son iguales. Si yo digo los siguientes de estos dos elementos que tengo, valen 7, pues entonces los dos elementos son 6 y son idénticos. Y finalmente, el principio de inducción. Así se le conoce a este quinto postulado. Como principio de inducción es lo que utilizaremos nosotros para el método de inducción matemática. Y lo importante aquí es que estamos hablando de un subconjunto de un sistema infinito, que es lo que vamos a hacer nosotros en ingeniería prácticamente siempre que estudiamos nosotros cómo resolver un problema. De algo que es sumamente complejo, nosotros acotamos en un subconjunto para poder analizar o estudiar ese problema. Y si cumple con ciertas características, podemos nosotros, en este caso, decir que se trata de un sistema de numeración, pero ustedes ya en lo general, en los problemas de ingeniería, podrán decir que el problema se puede estudiar de tal o cual forma y se puede resolver así, acotando entonces su problema, que puede ser de infinitamente complejo a un problema acotado con variables para que ustedes puedan resolverlo. Ahora, un subconjunto de los naturales, es decir, una pequeña porción de ese sistema infinito que cumpla con que uno pertenezca al subconjunto y que cualquier elemento que yo tome implica la existencia de un siguiente, entonces se tratará del mismo subconjunto de los naturales, es decir, cumple con todas las características del sistema de los naturales y esa pequeña porción representa de manera fiel a los naturales como tal. ¿Qué es lo que se hace también en los sondeos que se hace a la población? Se toma una pequeña muestra estadística, pero que es significativa. Y si se quiere, por ejemplo, sacar la estadística en Facultad de Ingeniería de cuántos alumnos y alumnas hacen ejercicio de manera frecuente a la semana, pues se toma una porción significativa de la muestra total de la facultad o del conjunto total de alumnos de la facultad. No se va a estar encuestando a todos, sino se toma una muestra significativa y entonces se induce el resultado. Se deduce que el 85% de los alumnos de la facultad hace ejercicio a través de encuestar una pequeña parte de la población en su conjunto. Ahora, ¿qué operaciones vamos a definir? Suma. Es muy sencillo. Si yo sumo 1, obtengo el siguiente, que ya dijimos, lo vamos a llamar como en asterisco. Y si yo al un elemento le sumo su siguiente de otro elemento, quiere decir que puedo sumar yo los dos elementos y sumarle su siguiente a ese resultado. Pues es lógico porque aquí tendría m más 1 y n más m más 1 es lo mismo que n más m y a ese resultado le sumo 1. Ahora, para la multiplicación definimos nosotros cuál es el idéntico multiplicativo, que va a ser 1. Dado cualquier elemento multiplicado por 1, que es el primer elemento de los naturales, se obtiene el mismo elemento. Y n por m más 1. Este es el único que voy a hacer a mano. Es muy rápido. Aplicando propiedad distributiva se saca en un paso. Es el mismo donde me lo dejó. De la parte izquierda, n por el siguiente de m va a ser igual a n por su siguiente, que es m más 1, ¿verdad? Dijimos que el siguiente se define como m más 1. Aplico propiedad distributiva, multiplico n por ambos elementos, n por m, nm, y n por 1 más n, que es lo que está aquí. Y es lo que obtuvimos. Bueno, esa es la segunda propiedad de la multiplicación. Y con ello tenemos definido entonces los 5 postulados de Peano. Suma y multiplicación como operaciones definidas. Y las propiedades que vamos a ver a continuación para empezar ya con ejercicios de inducción matemática. Bueno, ¿qué propiedades vamos a estudiar? Cerradura. Quiere decir que para dos elementos pertenecientes a los naturales como lo son m y n en esta primera propiedad, si yo los sumo, obtendré
otro elemento que sea natural también. O bien si los multiplico, también el resultado será natural. Ejemplo, 2 más 5, 7. 2 y 5 son naturales, 7 también lo es. Cumple con la propiedad de la cerradura. 2 por 5, 10. 2 es natural, 5 es natural y el resultado 10 es natural también. Es un conjunto cerrado. Dados dos elementos y aplicadas las operaciones de suma y multiplicación, el resultado será también un elemento de este mismo conjunto. Segunda propiedad, asociativa. Sin importar cómo asocie yo estos tres elementos, M, N y P, que pertenecen a los naturales, no importa si yo asocio de manera diferente en la suma o en la multiplicación, el resultado será el mismo. Por ejemplo, 1 más 2 más 3. ¿Cuál es el resultado? 6. No importa si sumaron primero 1 más 2 más 3 que 5 o primero 1 más 2 que es 3 más 3 que 6. El resultado va a ser el mismo sin importar cómo se asocie. O bien, si yo les digo 2 por 3 por 4, 2 por 3 por 4, 3 por 4 es 12, por 2, 24. Pero alguien también puede decir 2 por 3, 6, por 4, 24. 24 igual a 24. Sin importar en qué orden yo multiplique, el resultado será exactamente el mismo. Analicen, se tiene una sola operación. Aquí todo es suma. Sin importar cómo asocie, siempre que tenga yo pura suma, el resultado es el mismo. Sin importar cómo asocie, siempre y cuando yo tenga pura multiplicación, el resultado será el mismo. Propiedad asociativa. Ahora, conmutatividad. No importa en qué orden sume yo, que es distinto a asociar, ¿eh? No importa en qué orden sume o multiplique, el resultado será el mismo. 5 más 3 es lo mismo que 3 más 5. O bien 5 por 3 es lo mismo que 3 por 5. Así que sin importar cómo sume o multiplique, sin importar cómo esté conmutado la suma o la multiplicación, el resultado será el mismo. Si yo tengo mismos elementos en una ecuación, estos pueden ser cancelados para llegar a la igualdad de elementos de la ecuación. Por ejemplo, m más p igual a n más p. P está del lado izquierdo y del lado derecho. P puede ser cancelado y se llega a m igual a n. Y lo mismo para la multiplicación, m por p igual a n por p, m igual a n. Se le conoce como propiedad de cancelación. Y finalmente, cuando se mezcla la suma y la multiplicación, aquí pongo suma en la primera columna, multiplicación en la segunda columna, en medio, puesto que está involucrando tanto a suma como multiplicación, pongo la propiedad distributiva. M por n más p es lo mismo que m que multiplica a n, después más m que multiplica a p. Y eso se le conoce como propiedad distributiva. Y es todo lo que necesitamos para empezar con inducción matemática. Haré 2 ejercicios y con eso cerramos la clase, si así ustedes me lo permiten. Profe, Sí, profesor. ¿Perdón? disculpe, nada. es que tengo una Traten de hablarme pequeña... un poquito más fuerte porque estoy bien tapado de los oídos. profe, disculpe, tengo una pequeña duda. A ver, dime. Es que no entiendo la diferencia entre propiedad... Ay, ya lo quito. Creo Lo que es pongo. asociativa. ¿La asociativa y la conmutativa? Sí, por favor. Sí, profe, por favor. Ok. Mira, lo pongo aquí, ahorita lo borro. En propiedad asociativa, imagínate tú que tienes distintos elementos, por ejemplo, 2 más 5 más 7. Ahorita lo voy a poner de manera numérica y ahorita voy a poner también con variables. Aquí tú sabes cuál es la suma 2 más 5, 7 más 7, 14. Sabes que el resultado es 14 sin importar cómo asocies. Lo que te dice la propiedad asociativa es que tú puedes asociar de manera diferente, inclusive cambiando el orden, aunque aquí ya entraría también conmutatividad. Por eso se preestablece un orden. Pero también alguien pudiera poner 7 más 2 más 5. Se asocian de manera diferente, aunque aquí ya también se están conmutando. Es por eso que quizá esto quede de lado, estableciéndose un orden previamente, es decir, siempre primero 2, luego después 5 siempre y finalmente 7. Así, con este mismo orden, tú asocias de manera diferente y el resultado va a ser exactamente el mismo. Aquí estoy asociando de la misma manera. Eso es en conmutativa, ¿verdad?
No, esto lo estoy poniendo aparte. Esto es asociativa. 2 más 5 más 7. Aquí estoy asociando de manera diferente. O los paréntesis van en los dos primeros elementos o van en los dos últimos. Asocio de manera diferente. Aquí el resultado sería 2 más 5, 7 más 7, 14. Aquí sería 2 más 5 más 7, 12. El resultado es 14. Sin importar cómo asocie, es exactamente lo mismo. Les decía, aquí yo estoy conmutando el orden. Aquí yo ya no estoy respetando que primero es 2, luego 5 y luego es 7. Aquí estoy diciendo primero es 7, luego es 2 y luego es 5. Así que aquí estoy conmutando y después asociando. Conmutar significa cambiar el orden. Asociar significa hacer uso de los paréntesis para dos elementos, asociarlos, obtener su resultado y después seguir con el resto de las operaciones. Así que asociativa quiere decir utilizar paréntesis para asociar de manera diferente. Conmutativa quiere decir cambiar el orden. Por ejemplo, 2 más 5 más 7 o 7 más 2 más 5 o 4 más 5 igual a 5 más 4 o 6 por 5 igual a 5 por 6. Quiere decir conmutar, cambiar, ¿qué? El orden de elementos para que el resultado sea exactamente el mismo. Asociar quiere decir utilizar paréntesis para agrupar de manera diferente. ¿Sale? Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Se puede decir que en una es el orden y en la otra es la agrupación. Exacto. ¿Cómo asocias o Gracias. agrupas? Y en el otro es el orden de los elementos en una operación. Ok, gracias. A ustedes, por las dudas. Bueno, vamos a empezar con estos dos ejercicios de inducción matemática que es lo que sí tienen que enfocarse ahorita en hacer muy bien. Voy con el ejercicio número 1. Es el único ejercicio donde yo pongo la construcción del ejercicio de inducción matemática como tal. En realidad nos interesa esto. Y vamos a partir desde este punto para decir, teniéndose la proposición, demostrar que pertenecen todos los elementos a los naturales o que cumple para todos los naturales. Pero yo voy a partir ahorita de esto. X tal que X es igual a 2n menos 1. Con n que pertenece a los naturales. Ahora, ¿cuál dijimos es el primer elemento de los naturales? El 1. El 1. 1, 2 por 1, 2 menos 1, 1. Así que el primer elemento de X es 1. Este conjunto, su primer elemento es 1. Después, siguiente elemento de los naturales, ¿cuál sería? El 2. 2, ¿verdad? 1 más 1 es 2. El siguiente es 3, el siguiente es 4 y así sucesivamente. Ok, ya hicimos la sustitución de n igual a 1. 2 por 1, 2 menos 1, 1. Ahora con n igual a 2. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Aquí está el siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento entonces de los naturales que tiene que ser sustituido en esta regla de correspondencia o ecuación? El 3. 2 por 3, 6 menos 1. ¿Cuánto vale el siguiente elemento X? 5. 5. Siguiente elemento de los naturales a sustituir, ¿cuál es? 4. ¿Y 4. cuánto valdría X sustituyendo en igual con 4? 7. Siguiente elemento a sustituir de los naturales. 5. ¿Y 5. cuánto vale X? 9. ¿Qué conjunto es este? No lo voy a escribir todo, nunca vamos a acabar, es infinito. ¿Qué conjunto es este? ¿El de los números primos? No, porque 9 es divisible entre 1, 3 y 9. Cierto. Los impares, ¿no? Impares, ¿verdad? Que se representan de manera general como 2n menos 1. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo dos elementos? Los dos primeros. 1 más 3. ¿Esto es igual a cuánto? 4. 4. Y 4 es 2 al cuadrado, ¿verdad? Siendo dos elementos y elevándolo al cuadrado. Ahora, vamos a sumar los tres primeros elementos. 1 más 3 más 5. ¿A qué es igual? 9. 9. Pero 9 es 3 al cuadrado. Vamos a sumar los cuatro primeros. 1 más 3 más 5 más 7. ¿Cuánto vale?
16. Pero 16 es 4 al cuadrado, ¿verdad? 4 sumando es 4 al cuadrado. Vámonos con el último. 1 más 3 más 5 más 7 más 9. ¿Cuánto es el resultado? 25. 25. ¿Cuántos sumandos tengo aquí? 5. 5. Y 25 es 5 al cuadrado. Ahora, de manera general, ¿cómo puedo yo decir, si ya tengo estas características para los 5 primeros elementos, quizá yo pueda decir cómo se comporta esta suma de manera general? Yo puedo decir 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más en general. Todo elemento impar va a ser igual a el número de sumandos que tenga yo, ¿verdad? N sumandos en general, elevado al cuadrado. Aquí tengo 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. N quiere decir cualquier elemento que a mí se me ocurra. Por ejemplo, 1000 elementos. 1.257.484 elementos. Es decir, un número no determinado de elementos, pero que yo puedo determinar de manera numérica en cualquier punto, en cualquier instante. Así que esto es lo que tenemos ya modelado, que es lo que está aquí cuadriculado en la parte de arriba. Ojo, aquí no está el más 9, pero también pues, pudiera haber puesto otro sumando más. Hubiera podido poner más 11, más 13. No tiene caso quizá poner tantos. Inclusive aquí hubiera podido dejarlo 1 más 3 más puntos suspensivos 2n menos 1 igual a n cuadrada. Esto no importa tanto el que aquí se tenga 1 más 3 más 5 más 7, aquí hasta el 9, o que de repente yo lo ponga acá hasta el 3. Eso no importa tanto, ¿sale? Lo que importa primero es cómo construir esta demostración. Yo quiero ver si lo que determiné que era válido para 2, para 3, para 4 y para 5 es válido para cualquier elemento que yo sustituya de los naturales. Vamos a emplear entonces el quinto postulado de Peano. Y este entonces me dice lo siguiente. Primero, voy a copiar esto tal cual para empezar la solución del ejercicio desde este punto. El ejercicio que ustedes van a resolver está desde este punto, ¿sale? Esta como A invertida es para todo, n que pertenece a los naturales. Bueno, lo que tienen que hacer ustedes es, primer punto del quinto postulado, demostrar que n igual a 1 cumple para la proposición. Y lo que vamos a hacer es tomar o el primer sumando o sustituir n igual a 1 en la expresión general de la suma y con eso obtener el lado izquierdo. Del lado derecho se evalúa en n igual a 1 y se ve si es igual o no la evaluación del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo dije, o se toma el primer término o se sustituye n igual a 1 en el término general, 2 por 1, 2 menos 1, 1. Pues es el primer término. Del lado izquierdo tengo 1, del lado derecho tendré 1 al cuadrado, que es la sustitución de n, elevarlo al cuadrado. Así que 1 es igual con 1 y cumple. Puedo yo entonces ir al segundo punto del quinto postulado, que es n igual con k. Ojo, y siempre les hago hincapié en lo mismo. Y queda grabado para que ustedes si lo checan en el video, lo vuelvan a anotar en el cuaderno como lo van a hacer ahorita. Para n igual a 1 es únicamente donde se escribe un sumando. Para n igual a k y k más 1 se escribe toda la ecuación que tengo yo y únicamente donde encuentro n sustituyo k o k más 1 según sea el caso. Así que el único punto donde se sustituye un solo valor es en n igual a 1. Todo el resto es la sumatoria completa. Porfa, aunque les dé flojera escribirlo, vamos a escribir la suma completa. Donde vea n, escribo k. Así que escribo 2 por k menos 1 igual a k cuadrada. Ahora, recuerden que decíamos nosotros que uno pertenezca al subsistema, que uno pertenezca a S. Y que cualquier elemento implique la existencia de su siguiente. ¿Sale? Este es que cualquier elemento, y que yo voy a llamar ecuación A o hipótesis de inducción,
implica la existencia de un siguiente, así que yo necesito calcular cuánto vale el siguiente de K. Y aquí voy a escribir K más 1, que es el siguiente de K, o K asterisco, como quieran, pero a mí me conviene más K más 1, porque esto lo voy a sustituir de manera algebraica. Así que bueno, escribo lo mismo, y en lugar de escribir K, escribo K más 1, así que es 2, que multiplica K más 1, pero como 2 está multiplicando tanto a K como a más 1, porque eso vale N, hay que utilizar paréntesis siempre. Y ojo, aquí empiezo yo a penalizar. Si no saben utilizar paréntesis, entonces están mal. Porque K más 1 es lo que vale N y 2 multiplica toda N, no aparte de N. Y N vale K más 1. Bueno, es 2 por el valor de N, que es K más 1, pero después a eso hay que restarle 1. Es lo que nos dice aquí, ¿verdad? 2 por N, 2 por K más 1, y eso le resto 1, le resto 1. Y esto va a ser igual a lado derecho K más 1 al cuadrado. Que es lo que vale N, ¿verdad? N vale K más 1, así que esto hay que elevarlo al cuadrado. Ahora, voy a simplificar. Dos por K, 2K. 2 por 1, 2 menos 1, 1. Positivo, ¿verdad? 2K más 2 menos 1 más 1. Y esto va a ser igual a K más 1 al cuadrado. Y esta es mi ecuación B, hipótesis. Ahora, recuerden que el quinto postulado de Peano dice que la existencia de un elemento K implique la existencia del siguiente elemento. Es decir, vamos a demostrar nosotros que la ecuación A se puede transformar en la ecuación B. Eso implica que el elemento K implica la existencia de su siguiente. Y eso es lo que vamos a hacer para demostrar que esto cumple para todos los naturales. Es decir, que no nada más cumple para lo que hicimos 2, 3, 4, 5 y que pudiera a lo mejor hacerlo hasta 10 sumandos. No, yo quiero en general para un sistema que es infinito y no voy a probar todas las evaluaciones, pues nunca acabaría en mi vida y ni siquiera demostraría que esto cumple porque no podría probar todos los valores, pero si cumple con estos 3 puntos del quinto postulado, sí puedo concluir que va a cumplir en la totalidad para todos los naturales. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? De la hipótesis de inducción, llegar a la tesis. Así que, si ustedes me lo permiten, voy a subrayar la ecuación de la que partimos, nuestra hipótesis, para saber a quién tenemos que llegar, que es a la tesis. Ahora, voy a analizar lado izquierdo de la hipótesis y de la tesis. Díganme, por favor, cuántos sumandos tengo yo aquí en mi hipótesis de inducción y cuántos tengo en la tesis, por favor. También del lado izquierdo. ¿Cuántos sumandos tengo en el lado izquierdo de A y de B? De las que están subrayadas, por favor. 5. A ver, ¿alguien más? Su compañero Salvador Gael, creo fue quien abrió el micrófono, dijo 5. Gracias. ¿Alguien más? 6. 6. Gracias. ¿Quién más? Podría ser infinito, infinitas sumas. Pero infinito sí no está definido. Entiendo hacia dónde vas, Alan, y ahorita voy a explicar cuántos sumandos se tienen. No son ni 5 ni 6. Alguien pudiera decir 1, 2, 3, 4, 5. Pero aquí no está definido. El número de sumandos, como yo lo puse aquí, pues es el que está determinado por esta expresión. Recuerden que aquí teníamos 5 sumandos, 5 al cuadrado. N sumandos en el cuadrado. No está definido, pero sí está determinado el valor numérico y existe. Por eso no es infinito. Pero sí es N sumandos. ¿Cuánto es lo que vale aquí? El lado derecho, K. ¿Cuántos sumandos tengo entonces aquí? K sumandos, porque recuerden que la base elevada al cuadrado es el número de sumandos. Así que aquí yo puedo decir que tengo K sumandos. Voy a escribir así tal cual, mejor sumandos. ¿Cuántos sumandos tengo entonces aquí?
K más 1. Sí, K más un sumandos. O sea que hay un sumando de diferencia entre A y B. ¿Cuál es el sumando de diferencia? ¿Uno? No, este está igual. 1 aparece aquí, 1 aparece acá, 3 aparece aquí, 3 aparece acá, 5 aquí, 5 acá, 7 aquí, 7 acá. Ahora, estos dos son diferentes. Esto quizás sea lo que cueste más trabajo de entender. Cómo esto escrito de manera generalizada me implica, por ejemplo, que aquí, antes de este sumando, que es el K más 1, yo tengo este sumando, que es el sumando késimo. Este está escrito aquí, justo antes de este sumando. Ahora, 1, 3, 5 y 7 son los mismos. Estos dos son diferentes, pero este existe antes de este último sumando, porque aquí me dice que tengo K más un sumando, si este es el último que yo estoy escribiendo. Así que voy a borrar todas estas palomitas. Siempre, y escríbanlo como regla, el último sumando de la tesis es el que le hace falta a la hipótesis para ser iguales en sus lados izquierdos. Así que siempre lo que me van a poner ustedes es, para este tipo de ejercicios que van a sumar, el último término de la tesis de su lado izquierdo, sumando 2K más 1 en ambos lados de A. Si yo lo sumo en ambos lados de A, pues entonces voy a tener 1 más 3 más 5 más 7 más... Estoy en la ecuación A, no perderse ni hacerse bolas, por favor. 2K menos 1. Tengo este término y después lo voy a sumar en otra tinta. Más 2K más 1. Ahora, un error muy común también es decir 2K más 2K, 4K menos 1 más 1, 0. No, no estamos haciendo eso porque también pudiera decir 1 más 3, 4, más 5, 9, más 7, 16 y no estamos simplificando. Lo estamos dejando tal cual como ecuación. Así que aquí para ser alusivo a que este es el sumando késimo o en la posición K y este es el sumando en la posición K más 1, pues le voy a poner paréntesis para decir están separaditos y no los mezcles, no los simplifiques. Ahora, observen que en azul lo que tengo es la misma ecuación A. Aquí está la ecuación A en azul, es todo lo que está en azul. Pues aquí quizás hacen falta los paréntesis, no importa, los paréntesis son elementos asociativos, no cambian el resultado, pero es la misma ecuación en azul. Ahora, del lado izquierdo sumé 2K más 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer del lado derecho para que no se rompa la ecuación o igualdad? Sumar 2K más 1. Sumar 2K más 1 también. Ahora observen lo siguiente. En azul, ¿qué ecuación es? Ah, La ecuación A. Lo que está escrito en azul es la hipótesis, pero la estoy modificando sumándole lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho para no alterar la ecuación. Sigue siendo la misma ecuación A. Si alguien dijera, cancelo, me queda la misma hipótesis de inducción. Ahora no lo voy a hacer por lo siguiente. A esta ecuación, que es la misma hipótesis de inducción, la modifiqué sumándole en ambos lados el término que le hacía falta para ser exactamente igual del lado izquierdo que la tesis. A esta ecuación le voy a llamar C o hipótesis modificada. Ahora, ¿cuántos sumandos tengo yo aquí? K más 1, ¿no? Claro, porque si en azul tenía yo K sumandos y le estoy sumando el término que le hacía falta, pues es K más un sumandos. Vuelvo a repetir, en azul se tienen los sumandos que se tenían en la hipótesis, K sumandos. Pero yo estoy diciendo que voy a sumar 2K más 1 en A, así que del lado izquierdo le estoy sumando 1, K más 1 sumandos. Ahora, ¿cómo son estos sumandos del lado izquierdo? 1, 3, 5, 7. Dijimos que justo antes del sumando en la posición K más 1 está el sumando en la posición K y que aunque no aparezca aquí escrito, ahí se encuentra.
Y finalmente el sumando que nosotros estamos adicionando. Se tienen exactamente el mismo número de sumandos en la tesis que en la hipótesis modificada y todos los sumandos son iguales. Así que los lados izquierdos de mi tesis y mi hipótesis modificada son idénticos, son iguales. Lo que tendremos que hacer es demostrar que los lados derechos lo son. Si logramos demostrarlo, quiere decir que cumple para la totalidad de valores en los naturales y podemos concluir que va a cumplir para todos los naturales como tal. Así que lados izquierdos no los vuelvo a tocar, lados derechos son los que tendré que demostrar que la hipótesis modificada se convierte en la tesis. Y esto en realidad, k cuadrada más 2k más 1, ¿es qué? K más 1 al cuadrado. K más 1 al cuadrado. Es un binomio al cuadrado. ¿Por qué? Porque este es un trinomio cuadrado perfecto. Cuadrado del primero, k cuadrada. Doble producto del primero por el segundo, 2 veces k, cuadrado del segundo, más 1. Y entonces mi hipótesis modificada, que era k cuadrada más 2k más 1, se convierte en k más 1 al cuadrado, que es lo que yo tengo aquí. ¿Cómo yo llegué a que c es igual a b? Fue lo que obtuvimos aquí, que la hipótesis modificada es igual a la tesis, ¿cierto? Porque los lados derechos ya son iguales y los lados izquierdos también lo fueron. Como C es igual a B, entonces, por lo tanto, cumple, déjenme pongo el cumple aquí, cumple para todo n que pertenece a los naturales. ¿Alguna duda? ¿Está levantando la mano Mariana Rivera? Sí, profesor. Disculpe, creo que podría volver a explicar lo de los sumandos, por favor. ¿Lo de No los qué, entiendo cómo perdón? lo determina. Los sumandos, Sí, con gusto. por favor. Remítete hacia la parte inicial. 1 más 3, 4. 4 es 2 al cuadrado. ¿Cuántos sumandos tengo? 2. Así lo hicimos para 3, para 4 y para 5. Pero si yo escribo esto de manera generalizada, 2n más 1 como el sumando en la posición n, quiere decir que este es el número de sumandos que tengo, n, y será igual a n al cuadrado. Ahora, aquí, en la parte izquierda e inicial de tus proposiciones, te están diciendo ya cuántos sumandos tienes. Aquí ya te están diciendo desde la evaluación que tú vas a hacer, cuántos sumandos vas a tener. Aquí te dijeron, tienes un sumando. Con un sumando hago la igualdad y llego a ver qué cumple. Con n igual a k sumandos. Tengo k sumandos del lado izquierdo. Y aquí te están diciendo que son k más 1 sumandos. Pues es lo que tengo yo aquí también, k más 1 sumandos. Ahora, de manera algebraica, tú lo único que vas a hacer es una sustitución. Donde veas n, escribes k. O donde veas n, escribes k más 1. Pero en realidad el número de sumandos está indicado por la evaluación que tú estás haciendo. ¿Sale? Sí, profesor, muchas gracias. De nada. Y siempre el último sumando de la tesis es el que tendrán que sumar ustedes en ambos lados de su hipótesis de inducción. Ariadna, ¿tienes dudas? Te escucho. ¿Me podría repetir por qué el lado izquierdo es igual a la parte de arriba? ¿Estas dos? No, o sea, el lado izquierdo de la hipótesis modificada. Porque Porque es es igual igual a a... la tesis. Ajá. Pues porque tienes los mismos sumandos. No hay ningún sumando que difiera. 1, 3, 5, 7. Así pudiera haber seguido yo con 9, 11, 13, etcétera, todos los impares. La posición antes del término en la posición K más 1, que es el que se encuentra aquí, es la posición K, que tampoco está escrito, como no está escrito el 9, 11, 13, 15, etcétera, pero que sabemos existe antes de. Ahora, si no te quieres meter en esta generalidad, lo único que analiza es el número de sumandos. 1, 3, 5, 7, así hasta el sumando K más 1. Tienes K más 1 sumandos. En azul tienes K sumandos, que es lo que te implica la hipótesis. Si yo le estoy agregando este sumando, pues es lógico que tenga K más 1 sumandos. Y los sumandos van a ser siempre exactamente los mismos cuando tú partas de tu hipótesis, sumes el último término del lado izquierdo de la tesis y conformes tu hipótesis modificada. Siempre van a ser los mismos. Y siempre son el mismo número de sumandos. Por lo tanto, lo que te haría falta nada más es checar lados derechos. Ok, ya entendí. Gracias. De nada.
¿Alguien más? Les dejo entonces nada más este primer ejercicio como referencia y hasta aquí le dejamos para que el próximo lunes empecemos con todo ya con el resto de ejercicios de inducción matemática. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte que es una de las dos fuertes en el capitulado en cuanto a ejercicios? Porque en el objetivo es inducción e inecuaciones o desigualdades. Inducción, ¿cómo se va a subdividir? Suma, que son los que estamos viendo aquí y que yo les estoy proponiendo, que ya vimos este primer ejercicio. Vamos a lanzarnos con los otros 5 ejercicios. Después multiplicación, que se resuelve como si fuera la suma, pero en lugar de sumar el último término del lado izquierdo de la tesis en la hipótesis para formar nuestra hipótesis modificada, vamos a multiplicar a la hipótesis por el último término del lado izquierdo de la tesis. Así que esto es prácticamente lo mismo, lo único que cambiamos es la operación de suma multiplicación. Y después aquí debe decir divisibilidad. ¿Sale? Está mal esto. Tipo 3, divisibilidad. Y aquí vamos a resolver este tipo de ejercicios que se tratan un poquito diferente en principio a lo que se tratan estos de suma y multiplicación, pero se sigue aplicando el quinto postulo de Peano para resolver este tipo de ejercicios de demostración por el método de inducción matemática. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, jóvenes, pues ahora sí, hasta aquí dejo la clase. Les agradezco mucho. Cuídense, que tengan bonito día y nos estamos viendo el día lunes por aquí. ¿Sale? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, profe. Que Sí, se profe, mejore. hasta luego. Gracias. Disculpe. Profe, hasta Muchísimas luego. gracias. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Que profe. se Gracias, recupere. gracias, gracias. Profe, hasta luego. Hasta luego. Sí, Joshua. Ay, soy Dayana, pero no sé por qué Sí. entré con el perfil de mi hermano. Lo del